La sala de conferencias de Boss Global estaba en silencio sepulcral. Todos los empleados estaban sentados con la cabeza gacha y la mirada fija en la mesa situada al fondo de la sala. Clara Boss, la joven multimillonaria directora ejecutiva, golpeó con fuerza una pila de documentos sobre la superficie de caoba. Si aquí nadie tiene carácter, encontraré a alguien que la tenga. Nadie se atrevía a respirar. En un rincón, un hombre con un uniforme de mantenimiento gastado limpiaba la mesa de conferencias. Tenía las manos callosas y los hombros firmes. Se detuvo y la miró directamente. Su voz era tranquila, pero cada palabra rompía la tensión. Entonces, tal vez deberías empezar por encontrar tu corazón. La sala se quedó en silencio. Jack Rowan tenía 41 años y la mayoría de la gente no lo veían en absoluto. Llevaba el mismo uniforme azul de mantenimiento todos los días, fregaba los suelos, arreglaba las luces rotas y vaciaba las papeleras en la sede de Boss Global. Para los ejecutivos que pasaban corriendo junto a él con sus trajes de $1000, no era más que parte del mobiliario. Pero Jack siempre había sido invisible. Hace 10 años era ingeniero militar en la Fuerza Aérea. Diseñaba sistemas de navegación para helicópteros de rescate. Tenía una esposa llamada Sarah, una hija llamada Ella y un futuro que parecía sólido. Entonces, Sarah enfermó de cáncer, rápido y despiadado. Murió 3 meses después del diagnóstico. Jack dejó el ejército para criar a Ella solo. La pensión no era suficiente, así que aceptó el primer trabajo que le ofrecían con horario flexible. Trabajos de mantenimiento, turnos de noche, cualquier cosa que le permitiera estar allí cuando Ella se despertaba para ir al colegio. Ahora Ella tenía 10 años. Era inteligente y amable, con la sonrisa de su madre. Esa sonrisa era lo único que le daba fuerzas a Jack en los días difíciles. Y había muchos días difíciles en Boss Global. Todos murmuraban sobre Clara Boss, la reina de hielo, la multimillonaria que había construido un imperio logístico antes de cumplir los 30. Era despiadada, brillante y aterradora. Jack la había visto reducir a llantos a hombres adultos en el pasillo. La había visto despedir a gente por errores menores. Con voz fría y cortante. Nunca gritaba. No le hacía falta. La crueldad siempre se administraba con precisión quirúrgica. Tu incompetencia es agotadora, le dijo a un gerente la semana pasada. El hombre se marchó con su caja de pertenencias 20 minutos después. Jack mantenía la cabeza gacha. Necesitaba ese trabajo, la matrícula del colegio de Ella, su medicación para el asma, el alquiler de su pequeño apartamento. No podía permitirse llamar la atención de Clara Boss, pero llevaba algo consigo todos los días. Un pequeño llavero enganchado al cinturón, era un par de alas de plata, el emblema de la Fuerza Aérea, un recordatorio de quién solía ser, del hombre que una vez creyó que podía salvar a la gente. Una mañana el supervisor de Jack lo apartó. Te necesitamos en la sala de conferencias. Hoy hay una gran reunión ejecutiva. Quédate callado, limpia y no hagas contacto visual. Claire Voss estará allí. Jack asintió. Ya había hecho esto antes, pero mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol, algo le pareció diferente, más pesado. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, podía verlos reunidos. 20 ejecutivos con trajes a medida, con el rostro tenso por la ansiedad, y, a la cabecera de la mesa, Clara Boss, hojeando una presentación con una mirada de puro desprecio. Jack entró en silencio y empezó a limpiar el extremo más alejado de la mesa. Clara ni siquiera le miró. La reunión comenzó en 5 minutos. La temperatura de la sala bajó. Clara destrozó el informe trimestral del equipo de marketing. Sus palabras eran duras y personales, diseñadas para humillar. ¿A esto le llamas trabajo? Mi perro lo haría mejor, y mi perro está muerto. A una mujer le temblaban las manos. Un hombre miraba fijamente la mesa con la mandíbula apretada. Nadie hablaba, nadie se defendía. Jack siguió limpiando, pero sentía opresión en el pecho. Había visto esto antes. Sargentos en campos de entrenamiento que destrozaban a los soldados por diversión. Oficiales que confundían el miedo con el respeto.
Entonces Clara volvió la mirada y se posó en él por primera vez. Limpia más rápido, dijo fríamente, o al menos haz algo útil. Algo dentro de Jack se rompió. No era ira, era algo más silencioso, algo más antiguo, la parte de él que solía sacar a la gente de los escombros en llamas. Dejó de limpiar, se enderezó y la miró directamente a los ojos. La sala contuvo la respiración. Jack Rowan, el conserje con el uniforme gastado, miraba directamente a Clara. Jefa, nadie miraba fijamente a Clara. Jefa, ella ladeó la cabeza y su expresión pasó de la molestia a algo más agudo, peligroso. Disculpe, dijo en voz baja. Jack dejó el trapo de limpieza. Su voz era tranquila, firme, como solía ser cuando daba órdenes en situaciones de emergencia. Dije que parezco lo suficientemente útil como para darme cuenta cuando alguien está haciendo daño a otras personas para ocultar el hecho de que están sufriendo por dentro. El silencio era ensordecedor. A uno de los ejecutivos se le resbaló el bolígrafo de los dedos y cayó sobre la mesa con un ruido sordo. Nadie se movió para recogerlo. Clara se sonrojó, no por vergüenza, sino por rabia. ¿Qué me acaba de decir? Jack no se inmutó. Había enfrentado cosas peores que multimillonarios enfadados. Había sostenido la mano de su esposa mientras ella exhalaba su último aliento. Después de eso, nada le asustaba. Me has oído, dijo, y también todos los demás en esta sala. Clara se levantó lentamente. Su silla rozó el suelo con un sonido como el de un cuchillo sobre cristal. Estás despedida. Jack asintió eso. De acuerdo. Esa única palabra pareció pillarla desprevenida. Estaba acostumbrada a que la gente le suplicara, se disculpara y se esforzara por salvar su trabajo, pero Jack solo la miró con algo parecido a lástima. Puedes despedirme, dijo en voz baja, pero no puedes despedir a la verdad, y la verdad es que no puedes hacerme más daño del que ya me ha hecho la vida. Pero esta gente, señaló a los ejecutivos alrededor de la mesa, los estáis destrozando cada día. ¿Y para qué? Para que podáis sentiros poderosos. A Clara le temblaban las manos y las apoyó con fuerza sobre la mesa. Vete ya. Jack recogió sus productos de limpieza, pero antes de marcharse dijo una cosa más. ¿Sabéis lo que es la verdadera fuerza? No es destruir a las personas, es reconstruirlas después de que el mundo ya ha intentado destruirlas. Deberías intentarlo alguna vez. Salió por la puerta y la cerró detrás de él con un suave clic. Durante 10 largos segundos, nadie en esa sala de conferencias se movió. Entonces, alguien empezó a aplaudir. Era David Chen, el analista junior que había sido humillado públicamente 3 meses antes. Su aplauso fue lento y deliberado. Uno por uno, otros se unieron a él, pero no todos. Algunos tenían demasiado miedo, aunque fueron suficientes. Clara miró alrededor de la sala con el rostro pálido, luego cogió su teléfono y se marchó sin decir nada más. Pero alguien había grabado todo. La sala de conferencias tenía cámaras por motivos de seguridad, pero una de las empleadas de TI, una mujer llamada Priya que había estado llorando en el baño después de que Clara le gritara el mes pasado, sacó las imágenes a la hora del almuerzo. El video circulaba por el canal interno de Slack de la empresa al final del día y se había compartido 100,000 veces. Los comentarios se multiplicaron. Por fin alguien lo dijo. Llevo 6 años trabajando aquí y nunca había visto a nadie plantarle cara. Este conserje tiene más valor que todo nuestro equipo ejecutivo. ¿Quién es? Tenemos que proteger a este hombre. El video lo mostraba todo. La crueldad de Clara. La tranquila rebeldía de Jack. La forma en que nunca alzó la voz, pero de alguna manera llenó toda la sala. Y la gente notó algo más en las imágenes. Justo antes de que Jack hablara, se podían ver las pequeñas alas plateadas de su llavero reflejando la luz. Alguien hizo una búsqueda y descubrió que Jack era un exmiembro de la Fuerza Aérea, que su esposa había fallecido y que estaba criando a su hija solo mientras trabajaba en turnos de noche. La narrativa cambió rápidamente. No se trataba solo de un conserje que le respondía a su jefa, sino de un hombre que lo había perdido todo, que tenía 2 trabajos para mantener a su hija,
que defendía a personas que tenían demasiado miedo para defenderse a sí mismas. A la mañana siguiente, el video se había filtrado fuera de la empresa, lo recogieron las noticias locales y luego las nacionales. Conserje se enfrenta a un director ejecutivo multimillonario en un video viral, decían los titulares. La junta directiva de Voz Global convocó una reunión de emergencia. Clara fue citada. No despedirla, poseía demasiadas acciones de la empresa para eso, pero le dieron un ultimátum. Retírate de las operaciones diarias. Tómate un permiso. Recupérate. Porque ahora mismo eres una pesadilla para las relaciones públicas y un lastre. Clara salió del edificio por el aparcamiento para evitar a los periodistas. Se sentó en su coche durante una hora mirando al vacío. Su teléfono no paraba de sonar. Abogados, publicistas, miembros de la junta directiva. Los ignoró a todos. En su lugar, abrió el video y se vio a sí misma a través de los ojos del mundo, y por primera vez en años, Clara Boss sintió algo que había pasado una década evitando. Vergüenza. No porque la hubieran pillado, sino porque Jack Rowan tenía razón. Estaba haciendo daño a la gente porque ella estaba herida y ni siquiera sabía cómo dejar de hacerlo. Mientras tanto, Jack vació su taquilla en Boss Global, cobró su último sueldo y fue a recoger a Ella al colegio. ¿Qué tal el trabajo, papá?, preguntó ella subiéndose a su viejo Honda. Jack sonrió. Un día interesante, cariño. Un día interesante. No le dijo que lo habían despedido. Encontraría otro trabajo, como siempre había hecho, pero por primera vez en mucho tiempo Jack sintió algo parecido a la paz. Se había mantenido firme, había dicho la verdad, y aunque le costara todo, al menos podía mirar a su hija a los ojos y mostrarle lo que era la integridad. ¿Arriesgarías tu trabajo por defender lo que es correcto? 3 días después de que el video se hiciera viral, el mundo de Clara Boss se desmoronaba. La junta le había quitado el control operativo, su cara aparecía en todos los canales de noticias, y no de buena manera. Hashtags como jefa tóxica y millonaria abusona eran tendencia. Pero lo peor era la humillación pública, sino el silencio en su ático. Clara se sentó en su sofá de cuero blanco y se quedó mirando las ventanas que iban del suelo al techo y daban a la ciudad, a 43 pisos de altura. La gente de abajo parecía hormigas. Siempre le había gustado esa vista. La hacía sentir poderosa, intocable. Ahora solo la hacía sentir sola. Sonó su teléfono. Era su publicista. Clara, tenemos que controlar los daños. Una disculpa pública, tal vez una donación a una organización benéfica que defienda los derechos de los trabajadores. Podemos darle la vuelta a esto. Clara colgó. No quería darle la vuelta a nada. Estaba cansada de darle la vuelta a las cosas. Por primera vez en años, se permitió pensar en su padre, David Voss, piloto de combate, su héroe. Murió cuando ella tenía 16 años, por un fallo del motor durante un vuelo de entrenamiento rutinario. La investigación concluyó que se trató de un error mecánico, pero Clara siempre se preguntó si alguien lo había comprobado mejor, si alguien se había preocupado más. Después de su muerte, su madre se derrumbó. Clara tuvo que madurar rápidamente. Creó Boss Global en su memoria, exigiéndose a sí misma y a todos los que la rodeaban que fueran perfectos, porque la perfección significaba seguridad. La perfección significaba que la gente no moría, pero en algún momento del camino había olvidado lo que su padre realmente le había enseñado. Cuida de tu tripulación, Clara, solía decirle. Un buen líder anima a la gente, uno malo solo se sube a sus hombros. Ella se había convertido en la mala. Clara cogió su portátil y buscó a Jack Rowan. No fue difícil encontrarlo. Internet había hecho su trabajo. Encontró su expediente militar. Especialista en ingeniería de la Fuerza Aérea, baja honorable. Encontró el obituario de su esposa, Sarah Rowan, amada esposa y madre, fallecida de cáncer. Encontró un artículo de un periódico local sobre una recaudación de fondos para una escuela en la que Jack se había ofrecido como voluntario para arreglar el equipo roto del patio de recreo. Había una foto de él con una niña pequeña, su hija Ella, que tenía los ojos de él. Clara cerró el portátil y lloró por primera vez en una década.
Lloró por su padre, por los empleados, había hecho daño por la persona en la que se había convertido y entonces tomó una decisión. Tenía que encontrar a Jack Rowan. Le llevó 2 días de búsqueda. Estaba en Voz Global, obviamente, pero lo localizó gracias al artículo sobre la recaudación de fondos de la escuela. Trabajaba en mantenimiento en la escuela primaria Riverside, la escuela de Ella. Clara condujo hasta allí ella misma, sin chofer ni asistente, solo ella, con vaqueros y un jersey sencillo, sintiéndose más expuesta que nunca en una sala de juntas. Era de noche y la escuela estaba casi vacía. Encontró a Jack en la cafetería, fregando el suelo. Él levantó la vista cuando ella entró, pero su expresión no cambió. Señorita Voss, Jack. Se detuvo a unos metros de distancia, de repente insegura. He venido a devolver esto. Extendió la mano y en su palma había un pequeño llavero de plata con alas. Él lo había dejado en la sala de conferencias aquel día. Jack lo miró fijamente y luego la miró a ella. ¿Has conducido hasta aquí para devolver un llavero de $5? No, Clara. La voz de Jack se quebró. He venido porque te debía una disculpa y porque necesitaba entender cómo lo hiciste, cómo te mantuviste humano después de perderlo todo. Jack dejó la fregona, miró el llavero que ella tenía en la mano y lo cogió con delicadeza. ¿Qué te hace pensar que lo he perdido todo? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Leí lo de tu esposa. No puedo imaginarlo. Entonces no lo hagas. La voz de Jack era firme, pero no cruel. No imaginar mi dolor para sentirte mejor. Si quieres entenderlo, escucha. Clara asintió con la cabeza y se secó los ojos. Jack se sentó en uno de los bancos de la cafetería. Al cabo de un momento, Clara se sentó frente a él. Mi mujer murió, dijo Jack en voz baja. Eso me destrozó durante mucho tiempo. Estaba enfadado con Dios, con los médicos, con el universo. Llevaba ese enfado al trabajo, gritaba a la gente, alejaba a todo el mundo. Miró las alas plateadas que tenía en la mano. Una noche ella me preguntó por qué estaba siempre triste. Tenía 6 años y me preguntó si estaba triste por su culpa. Y me di cuenta de que le estaba enseñando que el amor significaba dolor, que la pérdida significaba volverse cruel. A Clara se le hizo un nudo en la garganta, así que tomé una decisión. Continuó Jack. Podía dejar que el dolor me convirtiera en alguien que mi esposa no reconocería. O podía honrarla siendo el hombre del que se enamoró, amable, paciente, lo suficientemente fuerte como para ser gentil. Levantó la vista hacia Clara. Me preguntaste cómo seguí siendo humano. No elegí serlo cada día, incluso cuando me dolía. Las manos de Clara temblaban. Mi padre era piloto de la Fuerza Aérea, como tú. Murió cuando yo tenía 16 años, por un fallo en el motor. La expresión de Jack se suavizó. Pasé años enfadado. Clara susurró, enfadado porque nadie lo salvó, enfadado porque el mundo seguía girando, como si él no importara. Creé esta empresa para demostrar que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin él, pero me convertí en alguien que él habría odiado. Su voz se quebró por completo. Sé cómo dejar de estar enojada. Jack se quedó callado durante un largo momento. Luego deslizó el llavero por la mesa hacia ella. Mi esposa me lo dio el día que me alisté. Dijo que era un recordatorio de que se suponía que debía levantar a las personas, no derribarlas. Clara miró las pequeñas alas de plata. Creo que lo necesitas más que yo en este momento, dijo Jack. No para guardarlo, solo para recordar que aún puedes salvar a las personas, que aún puedes ser la persona que tu padre crió, pero tienes que empezar por ti mismo. Clara cogió el llavero. El metal estaba caliente por el contacto con la mano de Jack. Sé si podré. Ya lo has hecho. Jack se levantó. Has venido aquí. Has pedido perdón. Ese es el primer paso. Cogió la fregona y se detuvo. ¿Sabes lo que me dijo mi mujer el día antes de morir? Me dijo, Jack, no dejes que esto sea el fin de tu bondad. Deja que sea el comienzo de la esperanza de otra persona. Miró a Clara con algo que no era exactamente perdón, pero tampoco juicio. Tu padre se ha ido, pero su legado tiene por qué ser tu ira, puede ser lo que hagas a continuación.
Jack se marchó dejando a Clara sola en la cafetería vacía, sosteniendo un llavero de $5 que de repente le pareció el peso del mundo y por primera vez desde que tenía 16 años, Clara Boss sintió algo más que rabia. Sintió esperanza. Un mes después, Clara Boss regresó a Boss Global, pero no como la reina de hielo, como alguien sabía. La sala de conferencias estaba llena. Todos los empleados que cabían estaban allí. Otros lo veían por video. Clara se situó al frente, sin notas, sin discurso preparado. Solo ella con una sencilla chaqueta negra y las manos firmes. Les debo una disculpa a todos. La sala estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de antes, atento, esperanzado. Durante años confundí la fuerza con la crueldad. Pensaba que pisotear a los demás me haría ascender más alto. Me equivoqué y, en el proceso, hice daño a muchos de ustedes. Vio caras entre la multitud. David Chen, el analista que había iniciado los aplausos. Priya, de IT, que filtró el video. La mujer de marketing cuyas manos temblaban. No puedo deshacer el daño que he causado, pero puedo comprometerme a hacerlo mejor y eso empieza hoy. Clara pulsó un botón del mando a distancia y la pantalla detrás de ella se iluminó con un nuevo logotipo. Un par de alas plateadas rodeando un corazón. Este es el Boss Human Project, una fundación dedicada a apoyar a las familias de nuestros empleados. Asistencia para el cuidado de los niños, recursos para la salud mental, becas de educación, apoyo en situaciones de crisis para cualquiera que esté pasando por una pérdida o una dificultad. Un murmullo recorrió la multitud y quiero presentarles al hombre que ayudará a liderar esta iniciativa. La puerta lateral se abrió y Jack Rowan entró en la sala y estalló en aplausos. Jack parecía incómodo con la atención, pero se abrió paso hasta el frente. Clara le entregó el micrófono. No soy bueno dando discursos, dijo Jack, y varias personas se rieron. Pero sé lo que es tener dos trabajos para poder alimentar a tus hijos. Sé lo que es elegir entre la medicina y el alquiler. Y sé que a veces lo único que la gente necesita es alguien que los vea. Miró a Clara. La señorita Voss no me vio al principio, pero finalmente lo hizo y eso lo cambió todo. Clara dio un paso al frente. Este hombre me recordó que el poder no significa nada sin decencia, que el éxito construido sobre personas destrozadas no es éxito en absoluto. Se volvió hacia la multitud. Estoy creando esta fundación con $50 millones de mi dinero personal. Pero más que eso, voy a cambiar nuestra forma de operar. No más gestión basada en el miedo. No más humillaciones. Vamos a construir una empresa donde las personas importen. Los aplausos fueron ensordecedores. En la primera fila, David Chen se levantó, luego Priya y luego otros, uno por uno, hasta que toda la sala estaba de pie. Clara miró a Jack y él le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Supongo que al final has encontrado tu corazón, dijo en voz baja. Clara sonrió. Sonrió de verdad por primera vez en años. Quizás estaba justo debajo de mi orgullo todo este tiempo. Después de la reunión, los empleados hicieron fila para estrechar la mano de Jack, mano para darle las gracias a Clara y compartir sus propias historias de dificultades y esperanza. Jack encontró a Ella esperando en la oficina de Clara. Ella había faltado a la escuela esa tarde para estar allí. ¿Qué tal lo he hecho, cariño?, le preguntó Jack. Ella lo abrazó con fuerza. Mamá estaría orgullosa. Por encima del hombro de Ella, Jack vio a Clara mirando desde la puerta. Tenía el llavero de plata en la mano y pasaba el pulgar por las alas. Ella lo miró a los ojos y articuló dos palabras. Gracias. Jack asintió con la cabeza. Algunas cosas no que decir en voz alta. Un año después, el Boss Human Project había ayudado a 300 familias. 12 empleados habían vuelto a estudiar, 20 niños habían recibido atención médica que no podían permitirse y 5 personas se habían salvado de la ruina financiera. Jack dirigía el programa de ayuda a la comunidad y descubrió que se le daba bien escuchar y ver a las personas como antes se sentía invisible. Clara también había cambiado. Seguía dirigiendo Boss Global, pero de forma diferente. Hacía preguntas en lugar de acusaciones.
Aprendía los nombres de las personas, celebraba las victorias y manejaba las derrotas con elegancia. Nunca sería blanda, pero había aprendido a ser amable. Una vez al mes, ella y Jack se reunían para tomar un café y hablar de la fundación. Se habían convertido en algo parecido a amigos. Sin embargo, esa noche era diferente, ya que era el aniversario de la muerte de Sarah y de David Voss. Murieron con 11 años de diferencia, pero ambos en septiembre. Ella había sugerido la idea y Clara la había hecho realidad, la noche conmemorativa de Wings of Hope. Se reunieron en el parque cerca de la escuela primaria Riverside. Acudieron cientos de personas, empleados, familias, miembros de la comunidad. Cada persona sostenía una linterna de papel con una vela dentro. Jack estaba al frente, con Ella a un lado y Clara al otro. Estamos aquí para recordar a las personas que hemos perdido, dijo Jack con voz firme ante la silenciosa multitud. Pero, más que eso, estamos aquí para honrarlos siendo las personas que ellos creían que podíamos ser. Ella ya dio un paso adelante sosteniendo su linterna, dentro de la cual había una foto de su madre. Mi madre me enseñó que el amor no termina cuando alguien muere, dijo con voz débil pero firme. Solo cambia de forma, se convierte en la forma en que tratamos a otras personas. Clara levantó su linterna. Dentro había una foto de su padre con su traje de vuelo, sonriendo. Mi padre solía decir que todos volamos juntos, dijo en voz baja, y la única forma de mantenernos en el aire es si nos levantamos unos a otros. Miró a Jack. Me llevó mucho tiempo entender lo que quería decir, pero ahora lo entiendo. Uno por uno, la gente soltó sus linternas al cielo nocturno. Cientos de luces se elevaron flotando en la oscuridad como estrellas naciendo. Jack se situó entre su hija y la mujer a la que se había enfrentado una vez en una sala de conferencias, mirando cómo el cielo se llenaba de esperanza. ¿Crees que ellos pueden ver esto?, susurró Ella. Jack la rodeó con el brazo. Creo que ellos son la razón por la que nosotros podemos verlo. Clara se quedó en silencio junto a ellos, con lágrimas corriendo por su rostro y el llavero de alas plateadas en su bolsillo. Las linternas subieron más alto, su luz reflejándose en los rostros de todos los que estaban abajo, y Jack pensó en las últimas palabras de su esposa. No dejes que esto sea el final de tu bondad. Deja que sea el comienzo de la esperanza de otra persona. Él había cumplido esa promesa. Todos ellos, a veces, mantenerse firme no cambia el mundo, solo cambia un corazón, y ahí es donde el mundo comienza de nuevo. Suscríbete si crees que el coraje y la bondad siempre ganan, incluso en silencio.